El miedo a estar solo conmigo mismo. Hay un miedo del que casi nadie habla porque no se ve dramático, no se ve como crisis, tampoco se ve como abandono externo. Es un miedo silencioso, íntimo, difícil de explicar. Es el miedo a estar solo conmigo misma. No solo físicamente, sino emocionalmente solo, sin distracciones, sin roles, sin urgencias, sin alguien a quien responderle. Porque una cosa es estar solo un rato y otra muy distinta es quedarte contigo. Y ese miedo aparece justo cuando el apego empieza a soltar, cuando ya no estás enganchado a una persona, cuando ya no estás sosteniendo un rol, cuando ya no estás corriendo detrás de algo. Ahí aparece una incomodidad rara. No sabes bien qué hacer, no sabes bien qué sentir, no sabes bien cómo estar. Y no porque estés mal, sino porque nunca te enseñaron a habitarte. Durante mucho tiempo estar contigo no fue un lugar seguro. Tal vez porque cuando estabas sola o solo nadie venía. Tal vez porque cuando sentías no había contención. O tal vez porque cuando necesitabas no había respuesta. Entonces aprendiste algo muy claro. Mejor no quedarme allí. Y así empezó la huida. Huida hacia el trabajo, hacia las relaciones, hacia el ruido y hacia la ocupación constante. No para disfrutar, sino para no sentir. Por eso cuando ahora te quedas solo, el cuerpo se inquieta. No porque estés realmente solo, sino porque el cuerpo recuerda. Recuerda silencios antiguos, recuerda ausencias, recuerda momentos donde estar contigo dolía. Y ese recuerdo no siempre tiene imágenes. A veces solo es una sensación, una presión en el pecho, una inquietud y también un impulso de hacer algo, cualquier cosa. Porque quedarse quieto activa algo profundo. Y aquí quiero preguntarte algo con honestidad. Cuando estás sola o solo, sin teléfono, sin música, sin nada, ¿cómo realmente te sientes? No pienses la respuesta, siente la respuesta. Inquieto, aburrida, aburrido, ansioso o triste. Eso que aparece no es el problema, es la pista. El miedo a estar solo o sola contigo misma no es miedo a la soledad, es miedo a lo que aparece cuando no hay distracción. Pensamientos que evitabas, emociones que no querías sentir, preguntas que no sabías responder. Y durante años aprendiste a tapar eso. No con personas, sino que con responsabilidades y también con actividades. No porque fueras débil, sino porque nadie te enseñó a quedarte. Por eso cuando el apego ya no está, aparece el pánico interno. Un pánico suave pero persistente. Como una voz que dice, haz algo, no te quedes así, esto no está bien. Pero no hay nada mal. Lo que pasa es que por primera vez estás frente a ti sin intermediarios. Y eso es nuevo. Porque antes siempre había algo entre tú y tú. Un vínculo, un rol, una expectativa y un deber. Ahora no. Y eso se siente como estar desnudo o desnuda emocionalmente. Sin defensas, sin guión, sin instrucciones. Por eso muchas personas confunden este momento con depresión, pero no siempre lo es. Muchas veces es deshabituación, el sistema nervioso aprendiendo a no estar estimulado todo el tiempo, aprendiendo a bajar el volumen. Y cuando el volumen baja, se escucha lo que estaba tapado, no para castigarte, sino para ser escuchado. Pero como no estás acostumbrado, te asustas, te preguntas, ¿por qué me siento así? ¿Por qué no tengo ganas? ¿Por qué no disfruto como antes? Y la respuesta no es algo que esté mal contigo.
La respuesta es que estás atravesando una etapa que casi nadie te explica o te explicó antes. La etapa donde ya no huyes, pero todavía no sabes habitarte. Y ese tramo es bastante incómodo, porque no tiene recompensa inmediata, no tiene aplausos, no tiene validación externa, solo tiene presencia. Y la presencia puede doler cuando nunca lo practicaste. El miedo a estar solo contigo misma también se manifiesta como necesidad constante de estímulo. Revisar el teléfono sin razón, encender algo de fondo, buscar ruido, no para entretenerte, sino para no escucharte. Porque escucharte implica enfrentarte a partes tuyas que no tuvieron espacio, partes cansadas, partes tristes, partes enojadas, partes que nunca fueron prioridad. Y quedarse con ellas no es fácil. Por eso el miedo no es a la soledad, es a la intimidad contigo. La intimidad sin distracciones, sin personajes y sin máscaras. Y en esa intimidad se siente peligrosa cuando en algún momento estar contigo fue muy doloroso. Pero aquí hay algo importante que quiero que escuches con calma. Ese miedo no es una señal de que no puedes estar solo. Es una señal de que nunca te acompañaron cuando lo necesitabas. Y ahora te toca aprender algo nuevo. Aprender a acompañarte, no entretenerte, no a exigirte, no a arreglarte. A acompañarte, y eso no se hace de golpe. Se hace quedándote un poco más cada vez. Un poco más con el silencio, un poco más con la incomodidad y un poco más con lo que aparece. No para resolverlo, solo para no huir. Porque huir ya sabes hacerlo muy bien. Quedarte es lo nuevo. Porque quedarte contigo no significa que de pronto todo se sienta bien. Significa que ya no te abandonas cuando algo incomoda. Y eso es un cambio enorme. El miedo a estar solo o sola contigo misma no se va cuando te convences de que todo está bien. Se va cuando tu cuerpo empieza a sentir que no estás solo, aunque no haya nadie más. Pero ese aprendizaje es lento, porque dura mucho tiempo. La única forma que conociste de regularte fue hacia afuera, hablando con alguien, haciendo algo, ocupándote de otros. Y ahora estás aprendiendo otra cosa, que es quedarte. Quedarte cuando aparece la inquietud, quedarte cuando aparece la tristeza, quedarte cuando no sabes qué hacer con el tiempo. Y al principio, déjame decirte que eso se siente antinatural o como que algo no fuera normal, ¿verdad? Como si estuvieras haciendo algo mal, como que si estuvieras desperdiciando algo. Porque el apego te enseñó que siempre hay que estar haciendo, siempre hay que estar respondiendo y siempre hay que estar disponibles. Quedarte contigo rompe esa lógica. Por eso el miedo aparece como urgencia. Urgencia por llenar el espacio, urgencia para buscar contacto, urgencia por volver a lo conocido. Y aquí es donde muchas personas se traicionan sin darse cuenta. No porque quieran, sino porque el miedo se vuelve demasiado. Vuelven a relaciones que ya sabían que no eran sanas. Vuelven a rutinas que las agotaban. Vuelven a dinámicas que les quitaban paz. No porque eso fuera mejor, sino porque era familiar. El miedo a estar solo contigo mismo es, en el fondo, miedo a lo desconocido. Porque cuando ya no estás definido por el apego, no sabes quién eres todavía. Y no saber quién eres se siente inseguro. Pero no es peligroso, es simplemente un espacio nuevo. Un espacio donde todavía no hay forma, donde no hay nombre y donde no hay historia. Y ese espacio no se llena con prisa. Se deja estar. El problema es que casi nadie nos enseñó a estar sin propósito, a estar sin meta, a estar sin expectativa. Siempre hay que lograr algo, siempre hay que avanzar y siempre hay que mejorar. Y aquí no, aquí solo hay que permanecer.
permanecer con lo que sientes sin exigirle que cambie, permanecer sin juzgarte por cómo estás, permanecer sin buscar una salida inmediata. Y eso requiere una valentía distinta, no la valentía de hacer, sino la valentía de no huir. Por eso cuando empiezas a quedarte contigo, aparecen capas. Primero la inquietud, luego el aburrimiento, luego el cansancio y por último a veces una tristeza suave. No una tristeza dramática, es una tristeza tranquila, como un cansancio antiguo que por fin se deja sentir. Y esa tristeza no es un problema, es una señal de que hay partes de ti que nunca tuvieron espacio, partes que siempre estuvieron en segundo plano, partes que siempre fueron postergadas, partes que nunca fueron escuchadas. Y ahora, sin ruido, empiezan a hablar, no con palabras, sino que con sensaciones, con peso en el pecho, con ganas de llorar sin razón clara, con una nostalgia que no sabes de dónde viene. Y eso asusta si no lo entiendes. Pero si lo miras con más calma, te das cuenta de algo muy importante. No estás empeorando, estás bajando capas. Capas de defensa, capas de distracción, capas de supervivencia. Y debajo de esas capas hay algo vivo, algo invencible y algo real. Algo que nunca tuvo espacio para existir sin exigencias. El miedo a estar solo contigo mismo también se manifiesta como autoexigencia externa. Cuando te quedas solo y empiezas a juzgarte y a reprocharte y también decirte que deberías estar mejor, eso también es una forma de huir. Huir hacia el control, huir hacia la corrección y huir hacia el tengo que. Pero quedarte contigo no es corregirte, es acompañarte. Acompañarte incluso cuando no te gusta lo que aparece, porque el objetivo no es sentir cosas lindas, es sentir lo que hay. Y eso poco a poco cambia algo profundo. Empiezas a notar que puedes tolerar emociones sin colapsar, que puedes estar incómodo sin destruirte, que puedes sentir sin perderte. Y ese aprendizaje es enorme, porque rompe la creencia de que necesitas algo externo para sostenerte. Empiezas a descubrir que el silencio no te mata, que la soledad no te traga, que estar contigo no es tan peligroso como parecía. No cómodo, pero posible. Y a medida que esa confianza crece, algo cambia en tus vínculos. Ya no buscas tanto afuera, ya no te agarras con urgencia, ya no te pierdes tan rápido. No porque ya no necesites a nadie, sino porque ya no te abandonas a ti. Y eso se nota. Se nota en cómo eliges, en cómo te relacionas y en cómo te mueves por el mundo. El miedo a estar solo contigo mismo empieza a perder fuerza cuando dejas de exigirte que ese estar sea agradable. No tiene que serlo, solo tiene que ser honesto. Y la honestidad, aunque al inicio incomode, termina siendo mucho más liviana que la huida constante. Porque huir cansa, distraerte cansa, sostener personajes también cansa. Quedarte paradójicamente descansa. No al principio, pero con el tiempo. Y ese descanso no es pasividad, es presencia. Presencia contigo, con tu historia y con lo que sientes. Y a partir de ahí, desde ese lugar menos ruidoso, empiezas a construir algo distinto. No porque te obligas, sino porque ya no estás corriendo. Y cuando ya no corres, puedes elegir. Elegir con quién estar, elegir qué hacer, elegir cómo vivir. No desde el miedo a quedarte solo, sino desde la certeza de que ya no te dejas solo. Y eso lo cambia todo. Aprender a sostenerme cuando ya no me abandono. Quiero empezar diciendo algo muy importante porque aquí muchas personas suelen confundirse. Hasta este punto del proceso no has estado sanando, has estado dejando de huir y eso no es poca cosa, ya es un gran avance. Dejar de huir de las personas, dejar de huir del ruido,
dejar de huir de las ocupaciones y dejar de huir de ti. Ahora sí, a partir de aquí el proceso empieza a cambiar de dirección, no de golpe, no con euforia y no con respuestas claras, pero cambia. Ahora quiero hablar de algo clave que significa realmente sostenerme. Sostenerme no es sentirme bien. Sostenerme no es estar tranquila todo el tiempo. Sostenerme no es tener claridad. Sostenerme es no abandonarme cuando algo se mueve adentro. Antes, cuando aparecía la ansiedad, te ibas. Cuando aparecía la tristeza, te distraías. Cuando aparecía el vacío, lo llenabas. Y ahora no, ahora te quedas. Y quedarte no se siente fuerte, se siente vulnerable, se siente torpe, a veces incluso se siente inútil. Porque nadie te enseñó a hacer esto. Te enseñaron a poder, a resistir, a seguir y a no detenerte. Pero no te enseñaron a acompañarte cuando no hay solución inmediata. Por eso este punto del proceso incomoda tanto, porque no hay instrucciones claras, no hay pasos, no hay metas visibles, solo hay presencia. Y la presencia cuando nunca la practicaron contigo pesa. Hay otra parte de este proceso que te quiero mencionar en este espacio. Aprender a sostenerme se siente al inicio como si no estuvieras haciendo nada. Y eso activa la culpa. Culpa por no avanzar, culpa por no mejorar rápido y la culpa por no aprovechar muy bien el tiempo como debería de ser. Porque vienes de un sistema interno donde todo tenía que servir para algo, donde todo tenía que producir y donde todo tenía que justificarse. Y ahora estás allí, sintiendo y sin resolver. Eso se siente mal al principio, pero no porque estés retrocediendo, sino porque estás saliendo de un modo de supervivencia. Durante años, vivir fue sinónimo de estar activado, resolver, anticipar y reaccionar. Ahora empiezan a aparecer momentos donde no pasa nada afuera y eso inquieta. Porque cuando no pasa nada afuera, empieza a pasar cosas adentro. Sensaciones antiguas, cansancio profundo, ganas de llorar sin una razón clara, un peso enorme en el cuerpo. Y aparece la pregunta, ¿estoy empeorando o qué estará pasando? No, estás bajando el volumen. Y cuando el volumen baja, se escucha lo que siempre estuvo allí, pero nunca tuvo espacio. Antes de seguir, necesito que entiendas esto. Sostenerte no es entender lo que sientes, es permitir que esté. Hay emociones que no quieren explicación, quieren presencia. Pero tu mente, acostumbrada al control, quiere respuestas, quiere causas y también quiere soluciones. Y aquí no las hay. Aquí solo hay una práctica sencilla y muy difícil, y es no irte. Por ejemplo, no irte cuando aparece la ansiedad, no irte cuando aparece el miedo y tampoco irte cuando aparece la tristeza. Eso es sostenerte. Y al principio se siente como caminar sin barandales. Te sientes expuesto, inseguro, sin referencias, porque el apego siempre te daba algo a lo cual agarrarte, una persona, un rol y una urgencia. Ahora no, ahora estás contigo. Quiero que pongas atención a esto, porque aquí empieza el cambio. Cuando te quedas con una emoción sin huir, algo empieza a pasar. No de inmediato y no de forma dramática, pero pasa. Empiezas a notar que la ansiedad no dura para siempre, que sube y baja, que el miedo no te destruye si no lo empujas, que la tristeza se mueve cuando no la bloqueas. No porque hagas algo para quitarla, sino porque no la tratas como enemiga. Y eso cambia la relación con lo que sientes. Antes, cada emoción era una amenaza, algo que había que controlar. Ahora empieza a ser información, no instrucciones, no órdenes, información.
Te dice cómo estás, no qué tienes que hacer. Y aprender esa diferencia es parte del sostén. Aquí hay una pregunta que vale la pena hacerse. Cuando algo duele, ¿te acompañas o te empujas? Porque empujarte es otra forma de abandono. Decirte que ya deberías estar mejor, que esto no es para tanto y que no deberías sentirte así. Eso no es fortaleza, eso es desconexión. Sostenerte es decirte, esto está pasando y me quedo. Aunque incomode, aunque no entiendas, aunque no sepas cuánto va a durar. Y ese gesto repetido muchas veces empieza a crear algo nuevo. Muy despacio, un piso interno, un sólido todavía, pero presente. Un lugar al que vuelves cuando algo se mueve. Antes, cuando algo dolía, salías de ti. Ahora empiezas a quedarte dentro. Y eso lo cambia todo. No de golpe, no de forma espectacular, pero real. Empiezas a reaccionar menos y a engancharte menos. Y por supuesto, a exigirte menos. No porque ya estés sanando, sino porque ya no te abandonas a la primera incomodidad. Y eso es una de las bases más importantes de todo el proceso. Ahora quiero hablar de algo que empieza a notarse cuando de verdad te sostienes, aunque al principio no sepas ponerle nombre. Empiezas a sentirte distinto, pero no necesariamente mejor. No hay euforia, no hay alivio inmediato y no hay una sensación de ya pasó. Lo que hay es algo más sutil. Ya no te desarmas tan rápido. Antes un pensamiento te arrastraba, una emoción te sacudía, una reacción externa te descolocaba por completo. Ahora no siempre. A veces el pensamiento aparece y no lo sigues. La emoción llega y no te empuja a actuar. Eso no significa que no duela. Significa que ya no te pierdes dentro de eso. Y esa diferencia es enorme. También hay otra parte de este proceso que suele confundirse. Sostenerte no te vuelve frío, no te vuelve distante, no te vuelve indiferente, te vuelve menos reactivo. Y para alguien que vivió desde la intensidad, eso puede sentirse raro. Incluso puede sentirse como apatía. Porque cuando baja el drama, el cuerpo no sabe cómo interpretar la calma. El sistema nervioso, acostumbrado a la activación constante, confunde la tranquilidad con vacío. Y ahí aparece la duda. ¿Por qué ya no siento como antes? ¿Y por qué todo se siente más plano? No es que estés apagado o apagada, es que estás saliendo del modo de supervivencia. Durante mucho tiempo sentir fuerte era la única forma que conocías de sentir vivo. Ahora aparece otra forma de estar más estable, más lenta, menos intensa. Y eso necesita tiempo para integrarse. Antes de seguir, necesito decirte algo con mucha claridad. Sostenerte no elimina los días difíciles. Vamos a seguir teniendo momentos de ansiedad o vas a seguir teniendo días bajos y también días donde sigues dudando. La diferencia es esta. Antes esos momentos te definían, ahora solo te atraviesan. Antes una emoción decía quién eras, ahora es solo una emoción. Y eso cambia completamente la relación contigo. Porque ya no te juzgas por sentir, ya no te castigas por no estar bien. Y ya no te abandonas porque algo apareció. Es más, te quedas. Y ese quedarse es el verdadero cambio. Ahora quiero llevarte a algo muy importante. Cuando empiezas a sostenerte, cambia tu relación con los demás. No porque ya no los necesites, sino porque ya no los usas para regularte. Antes, una respuesta te calmaba, un mensaje te tranquilizaba, una validación te sostenía. Ahora no depende tanto de eso. Si alguien no responde,
molesta, pero no te derrumba. Si alguien se aleja, duele, pero no te rompe. No porque no te importe, sino porque ya no te quedas sin piso. Y esto es clave. No es desapego frío, es apego interno. Un apego contigo, por eso empiezas a elegir distinto. No desde la urgencia, no desde el miedo a quedarte solo o sola, no desde la necesidad de llenar, sino desde una pregunta nueva. ¿Esto me acerca o me aleja de mí? Y esa pregunta empieza a ordenar todo. Quiero que pongas atención a este cambio silencioso. Cuando te sostienes, empiezas a escuchar señales que antes ignorabas: cansancio real, límites corporales, necesidades emocionales. Antes las tapabas, ahora las escuchas. Y eso no siempre es cómodo, porque escuchar implica decidir y decidir implica renunciar. Renunciar a dinámicas que ya no te hacen bien, renunciar a exigencias que te vacían y también renunciar a vínculos que solo existían desde el apego. Y por supuesto que eso duele, pero no es una herida nueva, es una herida vieja dejando de ser ignorada. Y aquí aparece algo que casi nadie dice, o si tú no lo sabes actualmente. Sostenerte también implica tolerar la incomodidad de no tener respuestas claras, no saber exactamente qué sigue, no tener un plan perfecto, no sentirte completamente segura o seguro. Y eso para alguien que vivió controlando asusta. Pero hay una diferencia importante ahora. Antes la incertidumbre te activaba pánico, ahora te genera incomodidad, pero no te paraliza. Puedes vivir sin certezas absolutas, puedes avanzar sin garantías, puedes elegir sin saberlo todo, porque ya no te abandonas si algo sale mal. Quiero que te hagas esta pregunta con honestidad. Cuando algo no está claro en tu vida, ¿entras en urgencia o puedes quedarte sin saber? La capacidad de quedarte sin saber es una señal directa de sostén interno, no de pasividad, es de confianza. Confianza en que pase lo que pase, vas a estar contigo. Aquí es donde el proceso empieza a sentirse distinto, no más fácil, pero distinto. Empiezas a vivir con menos ruido interno, con menos diálogo castigador, con menos prisa por definirte, no porque todo esté resuelto, sino porque ya no te persigues. Y esa calma al principio puede sentirse extraña, como si algo faltara. Lo que falta no es amor, no es emoción, no es vida. Lo que falta es el caos. Y el caos, aunque familiar, no es sinónimo de profundidad. Para cerrar este bloque, quiero dejarte con esto. Aprender a sostenerte no te hace independiente de los demás, te hace menos dependiente de huir de ti. No te quita el deseo de compartir, te quita la urgencia. No te vuelves insensible, te vuelves presente. Y desde este lugar el proceso entra en otra etapa, porque cuando ya no te abandonas, puedes empezar a reconstruirte sin miedo. No desde la herida, sino que desde la conciencia. No desde el apego, sino que desde la elección. Y eso es lo que viene después. Ahora vamos a hablar sobre cómo reconstruir quién soy cuando ya no vivo desde el apego. Hay un momento en este proceso donde aparece una pregunta incómoda, una pregunta que no es emocional, es existencial. No es qué siento, es quién soy ahora. No quién fui, no quién espera que sea, o no quién aprendí a ser para sobrevivir. ¿Quién soy sin estar reaccionando? Y esta pregunta descoloca porque durante mucho tiempo tu identidad no se construyó desde elección, se construyó desde necesidad. Necesidad de agradar, necesidad de cumplir, necesidad de sostener y también la necesidad de no perder. Eso no es identidad, se le llama adaptación. ¿Y funcionó?
te mantuvo a salvo, te dio lugar, te permitió pertenecer, pero también te fragmentó. Porque cuando vives adaptándote, no te preguntas quién eres, te preguntas qué esperan de ti. Quiero hablar ahora de algo que casi no muchas personas prácticamente lo reconocen o lo aceptan. El vacío de identidad. Cuando el apego empieza a aflojar, cuando ya no corres detrás de personas, roles o urgencias, aparece una sensación rara. No es tristeza, no es ansiedad. Se llama desorientación, como si te hubieran quitado un mapa y todavía no hubieras dibujado otro. Y aquí mucha gente se asusta. Piensan que están perdidos, que algo se rompió y que ya no saben vivir. Pero no. Lo que pasa es que por primera vez no estás usando una identidad prestada. Durante años fuiste el fuerte, el responsable, luego la que siempre puede, la que cuida, la que sostiene y la que no falla. Eso no era mentira, pero tampoco era completo. Era una versión funcional. Y ahora, sin esa armadura, no sabes bien cómo pararte. Eso es normal. También es parte del proceso. Y aquí hay algo importante que necesito aclarar. Reconstruir identidad no es inventarte otra versión. No es reinventarte. No es convertirte en alguien nuevo. No es borrarlo todo. Es darte permiso de dejar de actuar. Actuar con fortaleza cuando estás cansado. Actuar claridad cuando estás confundido. Actuar estabilidad cuando estás sosteniéndote con esfuerzo. Por eso este bloque no va de motivación, va de honestidad. ¿Por qué no puedes reconstruir identidad si sigues representando un papel? Ahora quiero llevarte a un punto muy concreto. La mayoría de las personas no saben quiénes son, porque nunca tuvieron espacio para preguntárselo sin consecuencias. Si no eras útil, eras un problema. Si no rendías, decepcionabas. Y si no estabas bien, incomodabas. Así se aprende a definirse por función, no por esencia. Entonces, cuando el apego cae, no sabes quién eres, pero sí sabes quién ya no quieres ser. Y eso también es información. No quiero ser, por ejemplo, el que siempre se sacrifica, el que se adapta para no perder, el que se exige para merecer, el que se burla para sostener. Ese rechazo interno es el primer límite identitario. No es negativo, es necesario. Y aquí empieza la reconstrucción real. No preguntándote quién soy, sino preguntándote desde dónde me estoy moviendo. Desde miedo o desde presencia, desde costumbre o desde elección, desde obligación o desde coherencia. La identidad nueva no se define con palabras, se define con decisiones pequeñas. ¿Qué aceptas, que ya no toleras, que te agota y que te regula? Y al principio esas decisiones no son claras, son torpes, inseguras, a veces contradictorias, pero son tuyas. Y eso es nuevo. Quiero detenerme aquí un momento, porque muchas personas cometen un error en esta etapa. Quieren una identidad clara y rápida. Quieren saber quién son ya. Quieren una etiqueta. Y eso es volver al control. La identidad no se decide de golpe, se habita, se aprueba, se ajusta y se observa. Por eso este tramo se siente lento. No estás produciendo resultados visibles. Estás dejando de traicionarte. Y eso no se mide fácil. Porque aquí es donde muchas personas se confunden y se frenan. Una cosa es identidad y otra muy distinta es el rol. Durante años creíste que eras lo que hacías, lo que sostenías y lo que resolvías. Pero eso no es identidad, eso es función. Y cuando la función cae, la identidad se tambalea. Por eso, este momento se siente tan inestable.
no porque no tengas identidad, sino porque dejaste de actuarla. También quiero hablar ahora del choque más fuerte de esta etapa. Cuando empiezas a moverte desde otro lugar, aparece algo incómodo y se llama culpa. No culpa por hacer daño, culpa por no cumplir expectativas. La culpa aparece cuando dices que no, te retiras, eliges distinto, bajas el ritmo, y esa culpa no significa que estés haciendo algo mal. Significa que estás rompiendo un contrato antiguo, un contrato que decía, mi valor está en lo que doy. Mi lugar depende de cuánto sostengo. Si no cumplo, pierdo. Ese contrato nunca fue justo, pero fue el que conociste. Y ahora, al no cumplirlo, el sistema reacciona. No porque estés equivocado, sino porque estás cambiando. Aquí hay algo que necesitas aprender a diferenciar. Hay decisiones que incomodan y hay decisiones que traicionan. Al inicio ambas se sienten igual. Elegir desde identidad incómoda, elegir desde apego traiciona. La diferencia no está en la emoción inmediata, está en lo que pasa después. Cuando eliges desde identidad, puede doler, puede dar miedo y puede generar culpa, pero no te vacía. Cuando eliges desde el apego, puedes aliviar al momento, puedes calmar la ansiedad, puede evitar conflicto, pero te desgasta mucho. Y aprender a notar esa diferencia es parte de reconstruirte. Ahora quiero llevarte a algo muy práctico. ¿Cómo sabes que sí es tuyo y que era adaptación? No lo sabes pensando, lo sabes observando cómo te deja. Después de decir que sí, ¿te sientes expandido o agotado? Después de cumplir, ¿te sientes coherente o resentido? Después de sostener, ¿te sientes presente o vacío? La identidad no grita, se siente. Y al principio se siente débil, porque no está acostumbrada a ser escuchada. Hay una trampa común en esta etapa. Muchas personas intentan construir identidad desde ideas nuevas, pero siguen viviendo con hábitos viejos. Cambian el discurso, pero no cambian la forma de relacionarse. Dicen, ahora me elijo, pero siguen respondiendo por obligación. Dicen, ahora pongo límites, pero los viven con culpa permanente. Eso no es identidad nueva, eso es identidad en práctica. Y toda práctica necesita tiempo. No te vuelves coherente de un día para otro, te vuelves más honesto. Y esa honestidad poco a poco ordena. Quiero detenerme aquí porque esto es importante. Reconstruir identidad no es volverte seguro, es volverte consciente. Consciente de cuando estás forzando, cuando te estás adaptando o cuando estás eligiendo desde el miedo. Y esa conciencia cambia tus decisiones aunque no lo intentes. Empiezas a retirarte antes, a hablar más claro y a no justificarte tanto. No por valentía, es por cansancio de traicionarte. Aquí aparece algo nuevo. Empiezas a sentir un tipo distinto de estabilidad, no una seguridad rígida, una coherencia interna. Puede que no tengas todo claro, pero sabes cuando algo no va. Y esa claridad parcial vale más que cualquier identidad armada, porque no te encierra, es más, te orienta. Para cerrar este bloque quiero dejarte con esto. No necesitas saber exactamente quién eres para dejar de vivir desde el apego. Solo necesitas reconocer quién ya no puedes seguir siendo sin perderte. La identidad no se impone, se construye cuando dejas de actuar para pertenecer. Y cuando eso cambia o empieza a pasar, aunque todavía no sepas a dónde vas, ya sabes algo fundamental. No te estás moviendo contra ti. Y desde allí, el siguiente paso ya no es identidad, es límite. No el límite como defensa, sino como consecuencia natural de saberte. Y eso es lo que viene después.
Ahora hablemos sobre aprender a poner límites sin culpa. Hay un momento muy específico en este camino donde algo empieza a incomodar más que antes. No es la soledad, tampoco es el vacío y no es la confusión. Es el roce con los demás. Porque cuando ya no te abandonas tan fácilmente, cuando ya no te adaptas igual, empiezan a notarse los límites. No porque los anuncies, sino porque ya no haces lo mismo de siempre. Voy a empezar por algo muy claro. Los límites no empiezan cuando dices no. Empiezan cuando dejas de forzarte a decir sí. Y eso ocurre mucho antes de que abras la boca. Ocurre cuando ya no respondes de inmediato, ya no explicas tanto, ya no te justificas por todo y ya no te acomodas para evitar tensión. Eso ya es un límite, aunque no lo nombres, aunque no lo declares y aunque no lo hagas perfecto. Y ahí aparece algo inevitable, que es la incomodidad. Aquí es donde entra la culpa. La culpa no aparece porque estés dañando a alguien. Aparece porque estás saliendo de una dinámica conocida. Durante mucho tiempo tu lugar fue claro. El que cede, el que entiende, el que se adapta y el que aguanta. Eso daba estabilidad al sistema. Cuando cambias, aunque sea un poco, el sistema reacciona. No con violencia necesariamente, a veces con silencio, a veces con reclamos suaves o a veces con decepción. Y tú lo sientes, no en la cabeza, pero sí en el cuerpo. Un nudo, una presión y una urgencia por arreglar. Eso es culpa aprendida. Hay algo importante que necesito decir aquí. Sentir culpa no significa que estés cruzando un límite. Significa que estás tocando uno viejo. Un límite que nunca fue explícito, pero que decía, yo me adapto para que todo esté bien. Cuando ya no haces eso, la culpa aparece como alarma. No porque estés fallando, sino porque estás cambiando de lugar. Y aquí vamos a bajar esto a algo muy cotidiano. Empiezas a notar cosas como cansancio después de ciertas conversaciones, rechazo interno a ciertos compromisos, a lo que antes hacías lo opuesto, molestia cuando te piden más. Antes ignorabas esas señales, ahora no pasan desapercibidas. Y eso no te hace egoísta, te hace consciente. El problema es que nadie nos enseñó a escuchar esas señales sin convertirlas en culpa. Entonces, te preguntas, ¿estoy exagerando? ¿Estoy siendo dura o duro? ¿Estoy cambiando demasiado? No, estás dejando de sostener lo que te cuesta. Y aquí viene una distinción clave. Un límite sano no es agresivo, no es frío y tampoco es castigo, es coherencia. Coherencia entre lo que sientes y lo que haces. Antes sentías una cosa y hacías otra. Ahora empiezas a alinear y ese alineamiento genera fricción. Porque el mundo alrededor estaba acostumbrado a una versión tuya más disponible. Ahora quiero que observes algo en ti. Cuando no pones un límite, ¿te sientes tranquilo o te sientes resentido después? Ese resentimiento es información, no es mala actitud, no es inmadurez. Es una señal clara de que te estás pasando por encima. Y cada vez que lo haces, refuerzas la idea de que tus límites no importan. Aquí suele aparecer un error común. Mucha gente cree que poner límite es aprender frases. No puedo, no quiero y no me siento cómodo. Eso ayuda, sí, claro, pero no es lo principal. El límite real ocurre antes de hablar. Ocurre cuando decides no ir, cuando decides no responder y también cuando decides no explicar. Porque la palabra viene después. Aprender a poner los límites. Y es aquí donde voy a decir algo que suele incomodar, pero es necesario decirlo. Poner límites se siente como perder.
No porque realmente pierdas algo importante, sino porque dejas ganar aprobación. Y si durante años tu valor estuvo obligado a ser aceptado, a no incomodar, a sostener la armonía, entonces cada límite se vive como una amenaza. No externa, pero sí interna. Ahora quiero entrar en esto con claridad. La culpa que aparece cuando pones un límite no siempre tiene que ver con lo que hiciste. Tiene que ver con lo que dejaste de hacer, cómo dejaste de explicar, en cómo dejaste de acomodarte y en cómo dejaste de salvar la situación. Y eso rompe un patrón. Porque antes, cuando algo tensaba, eras tú quien aflojaba. Ahora no, el cuerpo lo registra como riesgo. No porque sea peligroso, sino porque es nuevo. Aquí hay una diferencia que necesitas aprender a notar. No es lo mismo culpa que responsabilidad. La culpa te empuja a reparar algo que no rompiste. La responsabilidad te invita a hacerte cargo de lo que sí es tuyo. Entonces hay que aprender a diferenciar entre la culpa y la responsabilidad. Cuando pones un límite y sientes culpa, pregúntate, ¿hice daño real o simplemente dejé sostener algo que me costaba? Si no hubo daño, si no hubo falta y si no hubo abuso, entonces eso no es responsabilidad, es incomodidad por cambio. Voy a llevar esto a una escena muy común. Dices que no a algo que antes aceptabas. No levantas la voz, no atacas, no justificas demasiado. Y del otro lado ocurre algo. Silencio, distancia e incomodidad. Y eso duele. Y ahí aparece la tentación de retroceder, de escribir un mensaje extra, de aclarar, de suavizar y de explicar de más, aunque no te lo estén pidiendo, pero tú sientes esa necesidad de querer hacerlo. No porque quieras realmente, sino porque el silencio ajeno activa viejas alarmas. Pero aquí está el punto. Sostener un límite no es convencer, es tolerar la reacción del otro sin desarmarte. Ahora quiero que pongas atención a esto. Cuando alguien reacciona mal a tu límite, no siempre está reaccionando a ti. Está reaccionando a la pérdida de un beneficio. Beneficio de tu disponibilidad, de tu flexibilidad y de tu aguante. Eso no te convierte en malo o mala. Te convierte en alguien que cambió de posición y ese cambio incomoda. Y aquí aparece otro error frecuente: confundir límite con dureza. Entonces te cierras, te vuelves seco, te endureces para no sentir. Pero el límite no necesita rigidez, necesita claridad. Debes de entender este punto. Puedes ser claro sin ser frío. Puedes sostener sin atacar. También puedes retirarte sin castigar. La firmeza no está en el tono, está en la constancia. Ahora quiero mencionarte algo muy concreto. Un límite no se sostiene con palabras bonitas, se sostiene con coherencia en el tiempo. Si dices que no, pero luego cedes por culpa, el límite se diluye. No porque seas débil, sino porque todavía estás aprendiendo. Y aprender implica ensayo. A veces vas a retroceder, a veces vas a dudar y a veces vas a sentirte mal. Eso no invalida nada. Lo importante es notar cuando cedes y por qué. No para castigarte, es para poder entenderte. Hay algo que cambia cuando empiezas a sostener límites. Empiezas a respetarte incluso cuando otros no lo hacen. Y eso es nuevo, porque antes el respeto propio dependía de la aprobación ajena. Y ahora empieza a depender de tu coherencia interna. No de sentirte bien y no de traicionarte. Ahora vamos avanzando o concluyendo con este bloque con algo muy claro. Poner límites no te va a hacer perder las personas correctas. Te va a mostrar quién estaba contigo solo mientras te adaptabas. Y eso duele. Pero no porque estés equivocado o equivocada, sino porque estás viendo con más claridad.
El límite no es una barrera, es un filtro. No separa por castigo, separa por afinidad real. Una última pregunta para que pienses y lo analices. Cuando dices que sí por culpa, ¿qué parte de ti estás dejando fuera? Esa pregunta, si la escuchas de verdad, te va a guiar mejor que cualquier técnica, porque el límite más importante no es el que pones afuera, es el que dejas de cruzar contigo misma. Ahora hablemos sobre cómo vincularme desde la elección y no desde la necesidad. Hay un cambio silencioso que ocurre cuando ya no vives desde el apego, pero tampoco desde la soledad defensiva. Empiezas a notar algo incómodo. Ya no te conectas igual con las personas. No porque seas distante, no porque no te importe nadie, sino porque ya no te mueves desde la carencia. Y eso descoloca, porque durante mucho tiempo los vínculos no eran una elección consciente, eran una respuesta. Respuesta al miedo, respuesta al vacío, respuesta a no querer estar solo o sola. Ahora no, ahora eliges. Y elegir implica perder automatismos. Quiero empezar aclarando algo importante. Vincularte desde la elección no significa que ya no necesites a nadie. Significa que ya no usas a nadie para regularte. Antes la conexión calmaba, la atención tranquilizaba. La presencia del otro estabilizaba. Ahora la conexión acompaña, pero no sostiene todo. Y eso cambia la dinámica, porque ya no te enganchas por urgencia, te acercas por afinidad. Y la afinidad no siempre es intensa, a veces es simple, a veces es tranquila y en algunas ocasiones es silenciosa. Para alguien acostumbrado a la intensidad, eso puede sentirse muy extraño. Y aquí aparece una confusión común. Muchas personas creen que cuando dejan de necesitar, dejan de amar, pero la realidad no es esta, no es así. Lo que dejan es de perseguir atención, perseguir respuestas y perseguir validación. El amor desde la elección no corre, no empuja y tampoco se desarma por la ausencia momentánea. Y eso no lo vuelve frío, lo vuelve más honesto. Quiero llevar esto a algo muy concreto. Empiezas a notar que ya no escribes para calmarte, ya no llamas por ansiedad y ya no sostienes conversaciones que te drenan o que te terminan estresando o que simplemente te quitan el tiempo y estás allí escuchando porque simplemente no quieres hacer sentir mal a la otra persona, pero igual sigues allí. Y no porque no puedas, sino porque no lo necesitas para estar en pie. Y eso cambia la forma en que el otro te percibe. Algunas personas se acercan más y otras se alejan. No por ti, es por la nueva dinámica. Porque cuando ya no estás disponible por necesidad, solo queda la relación real. Y aquí viene un punto que suele afectar mucho o doler. No todos los vínculos sobreviven a tu estabilidad. Algunos existían porque tú estabas desbordado, porque estabas disponible de más, porque resolvías y porque sostenías. O sea, estabas para todo. Cuando eso cambia, el vínculo pierde tensión y se revela. Eso no significa que hayas fallado. Significa que ya no estás compensando. Quiero que observes algo en ti. Cuando te vinculas desde la elección, no te explicas tanto, no te justificas tanto y tampoco te adelantas tanto. Te permites estar y también te permites retirarte. Eso sí, lo haces sin drama, sin culpa, inmediata y sin necesidad de cerrar todo perfecto. Eso es nuevo, porque antes irte sin cerrar era impensable. Ahora entiendes que no todo necesita resolución. Aquí hay una diferencia importante. La necesidad busca llenar y la elección busca compartir. Cuando te vinculas desde la necesidad, esperas, demandas y te frustras rápido.
Cuando te vinculas desde la elección, observas, escuchas y decides. No porque seas indiferente, sino porque ya no estás desregulado. Aquí voy a dejarte una pregunta, no para responder ahora. Cuando alguien se acerca a ti, ¿lo hace porque te elige o porque te necesita disponible? Y cuando tú te acercas a alguien, ¿desde dónde lo haces? Esa pregunta no es para juzgar, es para empezar a notar patrones nuevos. Y notar ya es parte del cambio. Hay algo que empieza a sentirse distinto cuando te relacionas desde elección. El ritmo cambia. Por ejemplo, cuando ya no hay prisa por definir, ya no hay urgencia por asegurar y ya no hay ansiedad por sostener el contacto a toda costa. No porque no te importe, sino porque ya no depende de que el vínculo te estabilice. Y eso, aunque suene simple, transforma la experiencia completa de estar con otros. También quiero hablar de cómo se siente la cercanía cuando no hay urgencia. La cercanía deja de ser intensa para volverse presente. No necesitas estar todo el tiempo. Tampoco necesitas confirmar constantemente o dar explicaciones. No necesitas probar nada. Puedes compartir un momento y luego volver a tu espacio sin sentir pérdida. Eso antes no era posible. Antes cada distancia activaba duda. Ahora la distancia se vuelve neutral. No amenaza, no es abandono, es solo espacio. Y es aquí donde aparece un cambio muy concreto en la forma de amar. Cuando amas desde la necesidad, amas con miedo. Miedo a perder, miedo a no ser suficiente y miedo a que el otro se vaya. Cuando amas desde elección, amas con atención. Observas, escuchas y respondes desde lo que eres, no desde lo que temes. Y eso no hace al amor menos profundo, lo hace menos agotador. Quiero señalar algo que suele pasar en esta etapa. Empiezas a notar que algunas conversaciones ya no te interesan igual, no porque seas superior a los demás, sino porque ya no vibras con la queja constante, con el drama repetido y con la urgencia ajena. Y eso puede generar mucha incomodidad, porque crecer internamente a veces significa no poder quedarte en lugares donde antes sí encajabas. No hay pelea, no hay rechazo, solo hay distancia natural. Y eso no afecta en nada, porque primero estás tú. En segundo lugar tú y en tercer lugar tú. Aquí entra una parte delicada. Vincularte desde la elección implica aceptar que no todos los vínculos están destinados a profundizar. Algunos cumplen su función, otros acompañan un tramo y luego se quedan allí. Eso no los vuelve inútiles, los vuelve honestos. Forzar continuidad donde ya no hay afinidad es volver al apego. Elegir retirarte sin dramatizar es madurez emocional. Quiero que notes este gesto interno. Cuando eliges desde la calma, ya no prometes lo que puedes sostener. No dices sí para evitar tensión. Tampoco no te comprometes por culpa y no te quedas por miedo. Te quedas porque realmente así lo quieres y porque es tu decisión o porque realmente te sientes cómodo en donde te encuentras, ya sea un lugar o diferentes, ¿verdad? Y eso se siente distinto para el otro, más claro, más simple y más real. Aquí se integra algo importante del proceso. Vincularte desde la elección no te vuelve solitario, te vuelve selectivo. No en personas ni en dinámicas. Eliges conversaciones que te suman, silencios que no incomodan y presencias que no te exigen. Y empiezas a soltar vínculos que solo existen desde la urgencia. Relaciones que dependen de que tú sostengas todo. Conexiones donde siempre te pierdes un poco y dejas de ser tú. Eso no es frialdad, es autocuidado aplicado.
Aquí quiero dejarte un espacio de reflexión. Si escuchas este punto del proceso y algo dentro de ti se identifica o le está pasando o le ha pasado, o si te mueve, no para responderme ahora, sino para preguntarte, ¿desde dónde me vinculo hoy? No necesitas explicarlo, no necesitas escribirlo perfecto. A veces solo reconocerlo internamente ya cambia la forma en que te relacionas después. Y si alguna frase de este bloque te quedó resonando, no es casualidad, es porque algo en ti ya está eligiendo distinto. Y para concluir con este bloque, quiero decirte, vincularte desde la elección no te garantiza que todo funciona, te garantiza que no te pierdes en el intento. Y eso en sí mismo ya es una forma de amor, no hacia el otro, sino específicamente hacia ti. Desde aquí el proceso entra en su tramo final, no para prometer finales felices, sino para aprender a sostener lo que construyes cuando el apego intenta volver. Ahora hablemos sobre la sanación. Y es que la sanación no es borrar la herida, es dejar de vivir desde ella. Y hay algo que necesito mencionarte antes de cerrar este recorrido, porque si no lo digo así claro y directo, te vas a terminar confundiendo. Y en sí, la sanación no es que de un día para otro despiertes y ya no duela nada y ya no sientas nada. No es que el pasado deja de existir y no es que las heridas desaparezcan como si nunca hubieran estado allí. Eso no es sanación, eso es fantasía. Y esa fantasía es una de las cosas que más daño le han hecho a las personas que de verdad están intentando sanar. Porque cuando crees que sanar es no sentir, cada vez que sientes algo vuelves a pensar que fallaste y que no avanzaste o que no hiciste suficiente. Y no, eso no es así. Sanar no es borrar la herida, es dejar de organizar tu vida alrededor de ella. Es dejar de reaccionar desde allí. También es dejar de tomar decisiones desde el miedo antiguo. Es dejar de confundir el pasado con el presente. La herida puede seguir insistiendo o existiendo. La herida puede seguir existiendo, pero ya no manda. Y esa diferencia lo cambia todo. Porque hay personas que pasan la vida entera intentando curarse para poder vivir, cuando en realidad se trata de aprender a vivir sin que la herida dirija cada paso. Sanar no es olvidar lo que pasó, es recordarlo sin que te arrastre. Es poder decir, sí, a eso me marcó, pero ya no decide nada por mí. Y eso no se logra de golpe, se construye poco a poco. Y se construye cada vez que notas un impulso y no lo sigues. Cada vez que sientes miedo y no te enganchas. Cada vez que eliges distinto aunque por dentro todavía tiemble algo. Eso es sanación, no la ausencia del temblor, la presencia de elección. Porque hay una verdad que casi nadie le gusta mencionar. Puedes estar sanando y aún así sentir apego a veces. Puedes estar sanando y aún así sentir miedo. Puedes estar sanando y aún así dudar. Eso no invalida nada. Lo que importa no es lo que aparece, sino desde dónde actúas cuando aparece. Antes la herida tomaba el control, ahora la ves. Antes reaccionabas sin darte cuenta, ahora puedes detenerte. Y ese pequeño espacio entre sentir y actuar es el lugar donde vive la sanación real. No en la perfección, tampoco en la calma constante, sino en la conciencia. Por eso sanar no es volverte a alguien sin heridas,
es volverte a alguien que no se abandona cuando la herida se activa. Antes, cuando algo dolía, corrías y te perdías en tu mundo. Ahora, cuando algo duele, te quedas. No siempre tranquila o tranquilo, no siempre claro, pero presente. Y esa presencia cambia tu relación con todo, con las personas, con el trabajo, con los silencios y con tus propios pensamientos. Y es allí donde empiezas a notar que ya no necesitas tanto demostrar, que ya no necesitas tanto sostener, que ya no necesitas tanto llenar, no porque seas más fuerte, sino porque ya no estás huyendo. La sanación tampoco es convertirte en alguien que nunca vuelve atrás. Vas a volver a sentir ganas de refugiarte en lo conocido. También vas a sentir nostalgia y vas a sentir impulsos antiguos. Y eso no significa que estés retrocediendo. Significa que eres humano. La diferencia es que ahora, cuando ese impulso aparece, no te lo crees ciegamente. Lo miras, lo reconoces y decides. A veces decidirás bien, otras veces no tanto. Y aún así sigues sanando. Porque sanar no es no equivocarte. Es no castigarte por equivocarte. Es dejar de tratarte como un problema que hay que corregir y empezar a tratarte como alguien que merece acompañamiento. Y aquí quiero que escuches algo con mucha claridad. No le debes a nadie convertirte en una versión sanada. No le debes a nadie estar bien. Tampoco le debes a nadie demostrar progreso. Tu progreso no es un espectáculo. Sanar es íntimo, es silencioso y también es interno. Es solo tuyo y de nadie más. Y muchas veces no se nota desde afuera. Pero tú sí lo notas. Lo notas cuando ya no te pierdes tan rápido, cuando ya no te enganchas igual, cuando ya no te abandonas para sostener. Lo notas cuando eliges quedarte contigo incluso cuando no estás bien. Eso es sanación, no el resultado final. Porque cuando empiezas a entender la sanación de esta forma, algo muy importante se acomoda dentro de ti. Dejas de exigirte llegar a un punto imaginario donde todo está resuelto. Dejas de pelearte con lo que todavía duele. Dejas de mirarte como alguien incompleto. Empiezas a mirarte como alguien en proceso. Y ese cambio de mirada alivia más de lo que parece. La sanación te quita la historia, te cambia la relación con ella. Antes la historia te empujaba, te activaba y te hacía reaccionar. Ahora la historia está allí, pero ya no dirige. Y eso se nota en cosas pequeñas, en cómo respondes a un mensaje que antes te disparaba ansiedad y aquella necesidad de responder o contestar al instante. En cómo dices que no sin explicarlo tanto. En cómo te das permiso de sentirte sin juzgarte. No son grandes gestos, son movimientos internos. Pero esos movimientos son los que realmente importan, porque la sanación no ocurre en momentos épicos, ocurre en lo cotidiano. Ocurre cuando eliges no volver a un lugar que ya sabes que te rompe, aunque todavía te atraiga. Ocurre cuando te das cuenta de que estás cansada o cansado y que te permites parar sin culparte. Ocurre cuando notas que algo se activa y en lugar de correr, mejor respiras. Y eso es sanación. No porque elimine el dolor, sino porque te devuelve la tranquilidad. Ya no eres rehén de lo que sientes. Eres alguien que siente y decide. Y decidir no siempre es elegir lo correcto. A veces es elegir lo menos dañino. También a veces es elegir cuidarte un poco más. Y eso también ya cuenta. Sanar tampoco es volverte indiferente. No es cerrarte. Tampoco es dejar de sentir. Es sentir sin perderte. Es amar sin desaparecer. También es trabajar sin destruirte. Y
También es vincularte sin abandonarte. Y eso se aprende con el tiempo, no de un día para otro. Habrá días en los que sientas que todo está más claro y otros en los que sientas que volviste atrás. No te confundas. Volver a sentir no es volver al inicio. Antes sentías que te arrastrabas. Ahora sentir te informa. Antes el miedo decidía. Ahora el miedo avisa. Y tú decides qué hacer con esa información. Ese es el cambio profundo. La sanación no se trata de llegar a un estado donde ya no te activas. Se trata de no vivir en automático cuando te activas. Y darte cuenta de frenar, de elegir distinto. Y aunque ese freno dure segundos, esos segundos cambian una vida por completo. Porque en esos segundos no te abandonas. Y si algo de todo este recorrido te dejó cansado, confundido o removido, no es una señal de que hiciste algo mal, es una señal de que tocaste algo real, que escuchaste algo diferente, algo distinto. Y la sanación real no es cómoda, no es lineal, tampoco no es limpia. Es honesta. Y la honestidad, aunque al inicio incomode, termina siendo más liviana que la lucha constante por estar bien. Así que no necesitas convencerte de que estás sanando. Tampoco necesitas demostrarlo. Si hoy puedes estar contigo un poco más que antes, si hoy puedes sentir sin huir tan rápido, y si hoy puedes elegirte aunque todavía duela, ya eso es más que suficiente. Eso ya es sanación en movimiento. No como meta, sino como forma de vivir. Y desde aquí no necesitas prometerte nada, no necesitas jurarte que nunca volverás atrás. Solo necesitas una cosa: no dejarte solo o sola cuando algo se active, porque la herida puede seguir allí, pero tú ya no vives dentro de ella. Y esa diferencia, aunque silenciosa, es enorme. Aprender a vivir después del ruido. Hoy vamos a hablar sobre este tema. Hay un momento después de haber pensado mucho, sentido mucho y removido tanto por dentro en el que algo empieza a bajar. No porque se haya resuelto, tampoco porque ya esté todo claro, sino porque el cuerpo ya no puede seguir sosteniendo tanta intensidad. Y ese momento no se anuncia, no llega con una revelación, tampoco viene acompañado de alivio inmediato. Llega como cansancio, un cansancio distinto al de antes. Tampoco es agotamiento por huir, es cansancio por haber mirado de frente. Es como si algo dentro dijera, ya está por ahora. Y ahí empieza otra etapa que no muchas personas lo mencionan. La etapa donde ya no estás buscando entenderte todo el tiempo, donde ya no estás revisando cada emoción, donde ya no estás analizando cada reacción. No porque no importe, sino porque ya hiciste suficiente trabajo interno para hoy. Y ese permiso es nuevo. Durante mucho tiempo, vivir significó estar alerta, pendiente y en tensión. Como si algo malo pudiera pasar en cualquier momento y tuvieras que estar preparado o preparada. Y ahora no. Ahora empiezas a notar momentos donde simplemente estás, ya sea que estés lavando un plato, caminando o escuchando un sonido cualquiera. Y no pasa nada especial. Pero eso antes no era posible. Antes el silencio se llenaba solo. Antes la mente no paraba. Antes siempre había una historia corriendo por dentro. Ahora, a veces, no. Cuando eso pasa, aparece algo extraño. No sabes muy bien qué hacer con esa calma incompleta. No es felicidad, tampoco es plenitud y no es euforia, es neutralidad. Y eso desconcierta, porque nadie nos enseñó a vivir sin drama interno, nos enseñaron a reaccionar, a esforzarnos, a empujarnos, pero no a habitar lo simple. Entonces, cuando la intensidad baja, surge una pregunta silenciosa: ¿y ahora qué? No como ansiedad, sino como desorientación.
Porque si ya no estás luchando, si ya no estás escapando y si ya no estás sosteniendo lo que te corresponde, ¿cómo se vive? Y la respuesta no llega en forma de idea, llega en forma de experiencia. Vivir empieza a ser algo más pequeño, no en el sentido de menos importante, sino en el sentido de menos cargado. Empiezas a disfrutar cosas que antes ni registrabas, un momento de descanso sin culpa, una tarde sin planes o un silencio que no pesa. Y eso no significa que todo esté bien, significa que ya no todo está activado. Porque antes, incluso lo bueno se vivía con tensión, había que aprovecharlo, había que hacerlo rendir y había que sacarle algo. Ahora no tanto. Ahora o a veces simplemente pasa. Y eso es difícil de explicar, pero muy fácil de sentir cuando llega. También empiezas a notar algo más. Y es que ya no tienes tantas ganas de hablar de todo, sino que te limitas. Y no es por cerrarte, es por economía interna. Porque ya no necesitas explicar cada cosa que sentiste, lo que ya no necesitas justificar cada decisión, que ya no necesitas compartir cada proceso, no porque no importe nada, sino porque ya no estás buscando validación. Lo que viviste fue real para ti y eso empieza a ser suficiente. Eso no te vuelve distante, te vuelve más selectivo, más cuidadosa con tu energía, más consciente de cuándo hablar y cuándo no. Y ese cambio no se siente radical, se siente natural, como si algo se hubiera acomodado sin ruido. También cambia tu relación con el tiempo. Antes el tiempo apuraba. Siempre veía una sensación de atrás, de llegar tarde, de no estar donde deberías. Ahora el tiempo no pesa igual, no porque no importe, sino porque ya no lo vives como amenaza. Un día más no es un problema. Un día lento no es un fracaso. Y eso baja una presión muy antigua. Empiezas a vivir más desde el cuerpo y menos desde la exigencia mental. Notas cuando estás cansado, notas cuando necesitas parar y también notas cuando algo no te hace bien. Y por primera vez no te peleas tanto con esas señales. No siempre las sigues, pero las escuchas. Y escuchar ya es un cambio enorme. Esta etapa no es espectacular, no es inspiradora para redes, no tiene frases impactantes. Es silenciosa y por eso es tan importante. Porque aquí es donde muchas personas se asustan y creen que perdieron algo. Creen que se apagaron, que se volvieron planos o que ya no son los mismos. Y es verdad, ya no son los mismos. Pero no porque se hayan apagado, sino porque dejaron de vivir en alerta constante. La intensidad que se va no era vitalidad, era tensión. Y cuando esa tensión baja queda algo más estable. No emocionante todo el tiempo, pero mucho más habitable. Y aquí es donde la vida cotidiana empieza a sentirse distinta, no perfecta y no resuelta, pero más liviana. No porque ya no haya problemas, sino porque ya no todo se siente como un problema personal. Y eso cambia cómo despiertas, cómo te acuestas y cómo atraviesas el día. No necesitas celebrarlo, no necesitas marcarlo como logro, simplemente ocurre. Y ese ocurre es el verdadero signo de que algo se integró, no porque lo pienses, sino porque ya no lo tienes que sostener con esfuerzo. Seguir viviendo sin tener que explicarte todo o explicarle a alguien. Después de que algo se acomoda por dentro, la vida no se vuelve clara de golpe. No aparece un nuevo mapa, no surge una certeza grande. Lo que aparece es otra forma de caminar, una forma menos ruidosa. Empiezas a hacer cosas sin estar preguntándote todo el tiempo por qué las haces. Empiezas a elegir sin justificarte tanto. Empiezas a decir sí o no sin sentir que estás fallando a alguien. No siempre con firmeza, a veces con duda, a veces con incomodidad, pero ya no con ese peso antiguo de tener que sostenerlo todo. Vivir
Después de este proceso, no se trata de estar consciente de cada movimiento, se trata de no estar desconectado de ti mientras te mueves. Antes vivías hacia afuera, ahora te incluyes. Eso cambia la manera en que enfrentas lo cotidiano. Una conversación difícil ya no se siente como una amenaza absoluta. Un error ya no define quién eres. Un día malo ya no invalida todo lo demás. Y no porque seas fuerte, sino porque ya no te mezclas tanto con lo que pasa. Lo que ocurre y tú sigues allí. También cambia tu relación con las personas. No porque te vuelves distante, sino porque ya no diluyes. Empiezas a notar cuando estás hablando desde el deseo genuino y cuando desde la costumbre. Cuando estás quedándote por elección y cuando es por miedo. Y ese darse cuenta no siempre lleva a decisiones inmediatas. A veces solo queda allí como una información. Pero incluso eso es suficiente, porque ya no necesitas reaccionar rápido para calmar algo interno. Puedes quedarte con la incomodidad sin convertirla en urgencia. Eso te devuelve más honesto y más honesta. No más valiente todo el tiempo, pero más honesto. Y la honestidad cambia la forma en que te paras frente a la vida. Empiezas a aceptar que no todo tiene que ser intenso para ser significativo, que no todo tiene que doler para importar y que no todo tiene que resolverse para continuar. Hay días que simplemente pasan y ahora eso no te asusta. Antes los días tranquilos se sentían vacíos, ahora se sienten normales. Y esa normalidad es un alivio que antes no conocías. No porque la vida se haya vuelto simple, sino porque dejaste de cargarla con interpretaciones constantes. También hay algo que se pierde en esta etapa y es muy importante nombrarlo o mencionarlo. Se pierde cierta identidad ligada al sufrimiento, esa identidad que, aunque dolía, te daba forma, te decía quién eras y te daba una narrativa. Cuando esa narrativa ya no manda, puede aparecer una sensación extraña. No sabes muy bien cómo presentarte al mundo y eso está bien. No necesitas definiciones nuevas de inmediato. Tampoco necesitas etiquetas y no necesitas explicarte. Puedes vivir un tiempo sin una historia clara sobre ti. Ese espacio no es vacío, es posibilidad. Y aunque al inicio se sienta incierto, con el tiempo se vuelve libertad. Porque ya no estás obligado a sostener una versión de ti. Puedes cambiar de opinión, puedes cansarte, también puedes querer cosas distintas. Y sin drama, sin tener que justificarlo todo con el pasado. Eso no significa negar lo que viviste, significa no quedarte viviendo ahí. La vida después de este proceso no es una vida sin tropiezos, es una vida donde los tropiezos no te definen, donde una recaída no se vive como fracaso, donde un mal momento no se convierte en identidad, sino que te permites seguir. Y seguir no siempre es avanzar, a veces es sostener lo que hay. Hay días en los que volverán sensaciones conocidas, inseguridad, duda o necesidad de apoyo. La diferencia ahora es que no te asustas tanto cuando eso aparece. No porque no incomode, sino porque ya sabes que no te pierdes ahí. Sabes que puedes atravesarlo. No con fuerza, pero sí con presencia. Y esa presencia se vuelve tu base. No una base rígida, sino una base flexible. Desde ahí empiezas a vivir con menos exigencia interna, menos autoobservación constante y menos presión por hacerlo todo bien. Empiezas a confiar en que puedes corregir sobre la marcha, que no necesitas tener todo claro para dar un paso, que puedes ajustar sin castigarte y eso cambia la experiencia de vivir. No te vuelves alguien distinto, te vuelves más tú, sin tanto ruido alrededor, sin tanta historia encima, simplemente más presente en tu propia vida. Este bloque no es un final cerrado, es un asentamiento, un lugar desde el cual seguir viviendo sin tener que estar sanando todo el tiempo, porque llega un punto donde sanar deja de ser el centro y vivir vuelve a ocupar su lugar. Y eso, aunque silencioso, es el verdadero cierre de este recorrido. Y antes de irte, quédate un momento más. Antes de cerrar este espacio,
no para decirte algo nuevo, sino para dejar que todo lo que escuchaste se asiente un poco. Quiero que sepas algo importante. No tienes que sentir nada en particular ahora. No tienes que sentir alivio. Tampoco tienes que sentir claridad o no tienes que sentir esperanza. Si te sientes cansado o cansada, está bien. Si te sientes removido, está bien. Y si te sientes en silencio, también está bien. Esto no fue un contenido hecho para levantarte el ánimo, fue un espacio para acompañarte sin exigirte. Y eso a veces deja al cuerpo quieto, sin euforia y sin respuestas rápidas. Solo presente. Tal vez mientras escuchabas hubo momentos que te incomodaron, momentos donde algo dentro de ti se tensó. Momentos donde quisiste adelantar, apagar o distraerte. Si eso pasó, no es casualidad, no porque estés mal, sino porque algo tocó un punto real. Y los puntos reales no siempre se sienten bien al principio. A veces se sienten como cansancio, como una tristeza suave o como una necesidad de silencio. No intentes resolver eso ahora. Tampoco intentes entenderlo todo hoy. Este tipo de trabajo interno no se acomoda en una sola escucha, ni siquiera en una sola semana. Se acomoda mientras vives, mientras duermes, mientras haces cosas simples, a veces días después. Algo que escuchaste aquí vuelve solo, en medio de una situación cotidiana, y ahí es donde cobra sentido, no porque lo fuerzas, sino porque ya está dentro. Si en este momento sientes que algo quedó abierto, no es un error. Los cierres reales no cierran de golpe. Es más, dejan espacio. Espacio para que tú sigas con tu vida sin tener que cargar con todo esto conscientemente. No necesitas quedarte pensando en cada palabra. Tampoco necesitas repetirlo. No necesitas trabajarte todo el tiempo. La vida no es una terapia constante, es vivir. Y vivir después de procesos como este se hace más simple de lo que imaginas. No más fácil, pero más honesto. Tal vez después de esto no cambie nada por fuera. El mismo trabajo, las mismas personas e incluso las mismas rutinas. Pero algo puede cambiar por dentro. Tal vez ya no te exijas tanto. Tal vez ya no te juzgues igual. O tal vez ya no te abandones tan rápido cuando algo duele. Y eso, aunque nadie lo note, es enorme. No subestimes esos cambios pequeños. Son los únicos que de verdad duran. Y ahora, antes de despedirme, si este espacio te sirvió y si en algún momento sentiste que alguien estaba poniendo palabras a cosas que tú nunca supiste cómo decir, no tienes que hacer nada de inmediato, no tienes que suscribirte por compromiso o no tienes que comentar si no te nace, tampoco no tienes que compartir si no quieres. Esto no es un lugar que funcione con prisa, pero si quieres volver y si en otro momento de tu vida necesitas este tipo de acompañamiento, por aquí estará. Puedes quedarte cerca, puedes volver cuando lo necesites. Puedes escuchar otros contenidos cuando te haga sentido, sin obligación, sin constancia forzada y sin exigencias. Este espacio no se trata de seguidores, se trata de personas que a veces solo necesitan no sentirse solas con lo que cargan. Si en algún punto sientes ganas de decir algo, de compartir tu experiencia, puedes dejar un comentario. Hazlo solo si te nace y tú quieres y es tu decisión. No para explicar tu historia, no para justificarte, solo si tú quieres y así lo deseas. Y si no, también está bien. Estar aquí escuchando ya fue suficiente. Así que muchas gracias por darte este tiempo, gracias por no huir de ti. No tienes que llevarte todo esto contigo. Quédate solo con lo que te sirva. Lo demás puede quedarse aquí. Aquí seguimos siempre cuando lo necesites.